noches, bienvenidos a su programa de análisis. Por problemas técnicos tuvimos que atrasar el inicio del mismo, pero no lo podemos dejar a usted sin material para analizar esos temas relevantes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Bien, Sandy, nuevamente mucho gusto de estar acá compartiendo contigo, con los televidentes, y estamos listos precisamente para hacer el análisis. 3 temas relevantes. ¿Nos dices cuál es el primero, Sandy, por favor? Por supuesto, hablaremos acerca de la brecha fiscal, porque a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado hasta el momento, esta se mantiene. A pesar de alcanzarse la meta de octubre, el agujero fiscal para el cierre de este año se proyecta en 1.700 millones de quetzales. Pero sí les adelanto que en el mes de octubre se alcanzó la meta, recaudando la SAT por primera vez en toda su historia un poco más de 7.000 millones de quetzales en un solo mes. ¿Y cómo va a cerrar? Digamos, ¿de cuánto sería la diferencia con la meta? Bueno, recuérdense que ese dato va cambiando cada mes, precisamente por los distintos resultados que vamos brindando. Nosotros seguimos estimando ahorita una brecha cercana a los 1.700 millones de quetzales. Autoridades de SAT señalan que durante noviembre y diciembre se estarán realizando diversas acciones tributarias para lograr cerrar la brecha. Uno de esos programas fue la reapertura por remodelación de la agencia Montserrat. Y ahí lo tiene usted, y es que uno de los males crónicos definitivamente del Estado guatemalteco es la denominada brecha fiscal, pues casi nunca se logra recaudar lo programado para cada periodo fiscal. En el presente año, Sandy, la brecha fiscal es enorme, sobrepasa los 1.700 millones de quetzales no recaudados. Esta cantidad realmente, si nos ponemos a pensar, nos es bastante difícil de mencionarla, pero es enorme, eso sí se lo sabemos decir, y nos hace preguntarnos qué proyectos de inversión, por ejemplo, podrían haberse hecho con esos 1.700 millones de quetzales que no están ni van a estar. En Guatemala es evidente que las personas que pagan impuestos son las menos y que, por el contrario, la evasión fiscal sigue siendo, lamentablemente al día de hoy, Sandy, una práctica cotidiana, y por eso no se llega nunca a la brecha fiscal. Efectivamente, hemos visto cómo la SAT ha realizado diferentes planes, diferentes acciones para poder mejorar así la brecha fiscal. Sin embargo, sí, esta continúan esos rezagos. ¿Qué está fallando? ¿Qué se ha hecho mal, Julio, para que no se logre superar este tema? Claro, hay varias situaciones, Andy. La primera de ellas tiene una lógica muy simple. Como Estado estamos gastando más de lo que recibimos. Primer punto, ¿verdad? Luego, yo creo que se deben de crear los incentivos, Andy, que en este momento probablemente no se tengan. ¿Incentivos para qué? Incentivos para que más personas puedan pagar también los impuestos, porque realmente somos un número pequeño, llamémosle así, relativamente con relación a la cantidad de guatemaltecos que habitamos este país, quienes pagamos impuestos. Pero lo que pasa es de que todavía hay mucha gente, Sandy, que no se pone a cuentas con la SAT o que simple y sencillamente busca una y mil artimañas para evadir impuestos, y esa es la parte más dramática. Efectivamente, entonces hay quienes dicen, no, es que el proceso no está muy claro, ponen tantas excusas al final para no cumplir con esa que es una obligación al final, poder tributar, porque es parte también de nuestras atribuciones, ¿no? Es correcto, definitivamente es algo que es inherente a cada uno de los ciudadanos, el poder pagar sus tributos, poder pagar los impuestos. Es que si no pagamos los impuestos, después no podemos venir y pedir, por ejemplo, que haya buenas carreteras, que haya buena educación, que haya buena salud. Por supuesto, también, si se pagan los impuestos, tenemos que exigir que esos servicios sean de óptima calidad. Y aquí pudieran haber algunas otras estrategias, Sandy, que probablemente no se están implementando también en este momento. Por eso es importante siempre el fortalecer los temas de transparencia dentro del Estado, para que cada guatemalteco pueda sentir también ese incentivo de que se están utilizando bien sus recursos, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a ampliar otros datos, Julio, para poder continuar con este análisis, porque Sandy, hay que tomar en cuenta algo. Según los datos de CEPAL, Guatemala es el país de América Latina y el Caribe con la tasa de recaudación fiscal más baja de la región, cuyo promedio se ubica en el 21,3%. En los últimos años, la recaudación fiscal ha representado alrededor del 10 y 12% de las ganancias de la economía nacional. En contraste, la deuda pública promedio en Guatemala ronda el 25% del PIB, un porcentaje más grande que su recaudación fiscal. Ahí vemos entonces cómo
al final pareciera que no se administra de la mejor manera pues esos ingresos. Y recordemos que el Estado específicamente depende de los ingresos tributarios que se tengan. Es correcto, Sandy. A ver, lo que tú has dicho es impresionante porque significa que en Guatemala, entonces, dentro del gran concierto de naciones latinoamericanas, según lo que investigamos, estamos en ese último lugar. De cada 100 guatemaltecos, 21 tributamos. Imagínate. ¿Sabes, Sandy, que países, por ejemplo, como Nicaragua, países, por ejemplo, como Haití, países como Venezuela en este momento están tributando más que el Estado guatemalteco? Y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué está pasando? Aquí hay que hacer algo, hay que pensar. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Aumentar impuestos? No lo creo. Definitivamente que esa no es ningún incentivo. Entonces pensar cuál es la forma de atraer a aquellas personas que aunque en este momento tal vez no estén a cuentas con la SAT, puedan tener alguna forma de poder hacerlo. O quién sabe, Sandy, yo no sé, esto te va a parecer hasta un poco loco la idea. De repente, haciendo lo contrario de lo que piensan muchos, bajando en cierta cantidad el porcentaje de los impuestos, logras que más personas paguen esos impuestos. No lo sé, no soy economista, pero serían cosas que sería bueno poder discutir en una mesa amplia, ¿verdad? Podría ser interesante, aparte de ello, que aumenten los controles, porque correcto. ¿Cuántos comercios existen en nuestro país? Imagínate, ¿cuántos de ellos están tributando? ¿Cuántas veces a usted que va a comprar algún puesto de economía incluso informal le dan factura? Ahí podemos hacer un monitoreo, pero también en parte es de esa cultura tributaria que se tiene. Es decir, sí, es correcto. Cuando nosotros ni siquiera estamos pendientes de que nos den la factura, ahí estamos también ayudando a que esta persona pues no lo reporte a la SAT, ¿no? Tú acabas de hacer una advertencia maravillosa que ya no debería de ser la realidad, pero muchas veces pasa que en algunos negocios todavía te preguntan, imagínate tú que te preguntan, ¿quiere factura? Pues que no es que la quiero, es que es obligación suya darme factura, porque es obligación que lo que yo ya le estoy pagando ya lleva impuestos, es obligación suya que reporte esos impuestos. Estas situaciones son las que hay que controlar definitivamente, porque también creo que es importante al final de cuentas hacer reajustes al presupuesto de ingresos y de egresos del Estado guatemalteco. Y aquí fíjate que voy a empezar a ligar ya de una vez el segundo tema. El segundo tema nos habla de ese censo de funcionarios. Puede ser que la burocracia en Guatemala sea tanta que también eso no contribuya a que se acorte esa brecha fiscal, ¿no? Imagínate, sin duda, pues SAT tendrá que nuevamente replantear ese plan, esa fiscalización que se pueda tener también y la manera en la que los contribuyentes, pues bueno, se sientan al final pues más atraídos a cumplir con lo que indican las leyes, porque hay leyes, hay que cumplirlas y hay que aportar también al país, ¿no? Eso es, Sandy. Pues ahí tiene usted el primero de los temas, es algo importante. Usted, mientras tanto, sea un buen guatemalteco, pague sus impuestos y además esté pendiente de que a donde usted vaya a comprar, como dijo mi compañera Sandy Monroy, siempre le extiendan la factura. Y bueno, hablando siempre de temas económicos, el presidente electo Alejandro Yamatei pidió al Congreso que pueda reajustar el presupuesto para el próximo año para que de esta forma se puedan cumplir con los distintos proyectos que se tienen programados. Bueno, esto es muy importante, Sandy, porque es precisamente lo que estábamos hablando. Me parece algo muy oportuno. Si estamos también diciendo que hay una brecha fiscal, tenemos que reajustar ese presupuesto. Y hay que empezar a hacerlo desde ahora, ¿verdad? Porque no es posible que también en Guatemala, año con año, el presupuesto de la burocracia estatal, de la administración pública, sea cada vez más grande. Algo tenemos que hacer. Ya lo hemos dicho, ¿verdad, Sandy? Hay que beneficiar más la inversión que los gastos de administración. Efectivamente, y es que recordemos que los diputados plantearon una reducción del presupuesto de hasta por 1,000 millones de quetzales y de esta manera entonces también pues el presidente electo ha planteado de que pues, se necesitan los recursos, pero hay que ver las partidas presupuestarias, hay que ver entonces cómo se ha distribuido precisamente esos recursos, ¿no? Pues me parece muy bien. ¿Sabes qué debería hacerse? Algo rápidamente para terminar, como lo que se hace en la cooperación internacional, que te van dando desembolsos, es decir, más presupuesto, siempre que tú demuestres resultados. Bueno, esto es lo que ha pasado, un resumen de los temas relacionados con el presupuesto, con la brecha fiscal, y con esto vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. No cambie, nosotros somos A la Medida. Y bueno,
Bueno, se desarrolló este censo de funcionarios públicos y en los próximos días se presentará el resultado final. Acerca de cuántos empleados se encuentran en las diferentes instituciones de gobierno, para de esta forma entonces también conocer un poco acerca de las funciones y demás, Julio. Es importante poder presentar y sobre todo que se haya realizado este censo, ¿no? Sí, eso es lo que quiero destacar, Sandy. Al final de cuentas, lo primero que hay que reconocer, que es muy importante, como tú dices, es conocer finalmente a ciencia cierta, después de vaya usted a saber qué cantidad de años, cuántos empleados y funcionarios públicos conforman la burocracia, la administración pública. Eso ya va a ser muy importante, ¿verdad, Sandy? Por supuesto. Es que también aquí vamos a empezar a saber algunas cosas. A ver, cuando hablábamos de esa brecha fiscal, aquí tenemos que ver cuánto del personal que está trabajando, como usted lo tiene ahí en pantalla, conforman aquellas plazas que no son trabajadores permanentes, es decir, aquellos renglones que el Estado guatemalteco ha creado como el subgrupo 18 y el 029. A ver, si usted en casa no tiene mucha claridad sobre esto, se lo vamos a explicar acá con Sandy. Al hablar de estos renglones nos referimos a personas que son contratadas por servicios técnicos o por servicios profesionales, quienes facturan, quienes no tienen prestaciones y además generalmente gozan de salarios mayores para compensar esta falta de prestaciones, llamémoslo de esa manera. El censo podría servir entonces para detectar también, además, si hay plazas que en algún momento hayan sido declaradas o conocidas como fantasmas, o bien plazas que inclusive, Sandy, ¿por qué no decirlo?, en algún determinado momento se hayan prestado a la corrupción aprovechándose del Estado, porque ahora sí finalmente vamos a conocer cada institución, cuántas plazas tienen, cuáles son esas personas. Definitivamente, para que también se pueda determinar entonces si hay alguna duplicidad de funciones y de esta forma sirva para ordenar las diferentes instituciones públicas. Y aparte de ello, me parece un momento también propicio, Julio, porque recuerda que estamos en el momento de transición, obviamente en unos meses estaremos cambiando de gobierno y también al presidente electo le va a servir para tener identificados los puestos y de esta forma también poder continuar con ese orden, ¿no? Definitivamente que eso es muy importante. Puestos y personal que es muy útil, definitivamente que sí, siempre lo va a haber, pero también puestos que pueden duplicarse, funciones que pueden minimizarse y que pueden centrarse probablemente en una persona en lugar de tener a 2 o 3. Esto nos va a ayudar definitivamente a mejorar, a optimizar recursos y a invertir de mejor manera y entonces ya tener única y exclusivamente aquel personal calificado y técnico que sea necesario. Escuche usted bien esto, la palabra clave es esa, absolutamente necesario para el funcionamiento de las instituciones. Definitivamente, pero tenemos otros datos para seguir ampliando esta información, este tema que es relevante, porque se hablaba desde hace algunos meses acerca del desarrollo de este censo y finalmente vamos a tener los datos. Hay que tomar en cuenta que un país desarrollado suele tener un estado más reducido en número de sus trabajadores, ya que solo se contratan las personas que realmente se necesitan. El resultado del censo podrá ser útil si se toman las medidas correctivas necesarias para sanear el Estado y optimizar así la inversión del presupuesto. Un punto muy importante a considerar es que este censo debe realizarse de manera constante, porque de lo contrario, en 5 años quedaría obsoleto. Recordemos que constantemente se están en estos cambios de plazas, de personal y obviamente también tiene que darse continuamente este tipo de censos, ¿no? Para que cada mandatario vaya conociendo también cómo encuentra en cuanto a los trabajadores del Estado la situación. Creo que has dado precisamente con la clave de este tema del censo. Se tiene que hacer por lo menos una vez cada 4 años. Y en esta época es muy bueno conocer los resultados para hacer esos ajustes o en todo caso esos reajustes, para conocer la situación verdadera y real del Estado y realmente, como te decía también, para tener al personal calificado, competente, pero única y exclusivamente aquel que haga falta. No duplicar de ninguna manera, no digamos los esfuerzos, sino que el gasto del Estado. Recordemos algo, Sandy, al final de cuentas, el salario, los honorarios o el estipendio, como le querramos llamar, de cada trabajador o empleado público, sale de sus impuestos, ¿no? Definitivamente, pero también viéndolo desde el punto de vista de los trabajadores, por ejemplo, serviría también, ¿no crees, Julio, para poder de esta forma pues ajustar también, bueno, según las funciones también se encuentra ganando lo necesario, cómo está en el tema de los horarios
y demás, también podría servir, ¿no? Viene la parte que también es positiva, porque recordemos lo que tú dices, el trabajo es un derecho, ¿verdad? Y hay muchas instituciones que necesitan una reclasificación urgente, Sandy, de puestos y de salarios. Menciono una, el sistema penitenciario. Es que no puede ser que tú ingreses como guardia penitenciario, pasas 20 años y sigues siendo simple y llanamente un guardia penitenciario con 3.500 quetzales de salario y nunca subes en escalafón y nunca subes en salario. También estas cosas son las que hay que corregir, y para eso también servirá el censo, ¿verdad? Y los resultados que nos presenten. Por supuesto, será interesante entonces poder tener, porque si en este momento le preguntan a algún mandatario o incluso a alguna persona que sea encargada de un ministerio, por ejemplo, a ciencia cierta, ¿cuántos trabajadores tienen? No se sabe. Exactamente, a lo mejor no hay control total, entonces de esta forma también se va a medir en tema de gastos, porque obviamente las planillas se tienen que pagar y va a servir para poder ordenar la casa. Eso es algo principal, y la pregunta es, ¿hace cuánto no se hace un censo de empleados? Y por eso es muy importante que se haga pública esta información, y por eso es muy importante que se vuelva a replicar dentro de 3 o 4 años y que se vuelva a hacer pública la situación a efecto de ver cómo hemos avanzado o retrocedido en este tema. Los países más avanzados, Sandy, al final de cuentas lo que tienden a hacer ahora es reducir lo más que se pueda el Estado para optimizar los temas de inversión. Sin embargo, países tercermundistas y países todavía en vías de desarrollo como el nuestro, pues tienden a hacer exactamente lo contrario, es decir, toda esa maquinaria burocrática se vuelve enorme y es donde a veces se cuestionan muchas cosas que deben de ser más claras y más transparentes. Como sea, lo que decía al principio, Sandy, es muy rescatable el hecho de que finalmente tengamos los resultados de un censo de funcionarios de gobierno. Y es que voy a ese punto que marcaba, Julio, la transparencia. La transparencia. Se habla entonces acerca, recordemos, que en ocasiones se señalan que no, que la manera en la que se otorgan estos puestos, la manera en que, bueno, ¿será que realmente la persona llega a trabajar? ¿Será que realmente pagan a alguien o hay una plaza fantasma? Todo esto es necesario poderlo aclarar y poder tener una base para indicar, ¿no? Claro. ¿Cuántos trabajadores son? Claro. Tanto es lo que se gasta al final. Y otra cosa que es muy importante, Sandy, yo creo que esto también va a empezar a servir para crear lo que, sobre todo en cooperación internacional, que es muy ordenada, recalco, igual cuando hablaba del otro tema, siempre son los términos de referencia, es decir, como tú dices, cada trabajador en cada plaza, pero sabe cuáles son sus funciones exactas, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe entregar y cuáles son los productos que debe de rendir, porque tú puedes hacer fácilmente, al final de cuentas, 1 o 2 veces al año, una evaluación de tu personal para saber si de verdad te están rindiendo, si esa plaza sirve o no sirve, o simple y sencillamente puedes prescindir o de la plaza o en todo caso de quien la ejerce porque no está cumpliendo con sus funciones. Definitivamente, eso servirá entonces mayores controles para cada institución pública, pero sobre todo también para el ciudadano, de saber de que hablábamos entonces en el tema anterior, Así es. el tema del impuesto. Si observamos entonces que los impuestos que nosotros estamos pagando al final tienen una buena función, que se están invirtiendo bien, que existe claridad en cuanto al destino, vamos a pagarlos. También, efectivamente, podría motivar, claro, incluso, ¿no? ¿No crees? Es que esa es la situación, Sandy. Un Estado debe ser claro. Un Estado debe ser transparente. Y ya es, digamos, una pequeña brecha que se ganó en el momento que se implementó la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero ahora es un gran paso que se ha dado cuando sepamos finalmente los resultados que nos den ya finales de cuál es la cantidad de funcionarios públicos que nosotros tenemos. Yo estoy seguro que nos vamos a llevar muchísimas sorpresas y es allí donde a mí me parece también muy oportuno precisamente lo que el presidente electo Alejandro Yamatei pues ha dicho, ¿no? El hecho de hacer hasta un reajuste presupuestario para el 2020 y ese reajuste puede pasar simple y sencillamente, Sandy, por utilizar de mejor manera los recursos, prescindiendo de plazas, prescindiendo de personas que no necesariamente están haciendo gran cosa para el Estado guatemalteco y sí están significando una carga de los impuestos y de los tributos que todos pagamos. Bueno, esa es una gran conclusión que nos has dado a conocer, Julio, pero sobre todo también para ir finalizando, ¿cuál sería la recomendación al final entonces para las futuras autoridades en este caso? Porque a veces un censo como estos, al menos no se había tomado con tanta seriedad
y ojalá entonces que se pueda hacer, ¿no? Claro que sí, Sandy. Para terminar este tema, yo creo que las autoridades entrantes tienen ahora una herramienta que va a ser muy importante para hacer las readecuaciones y los reajustes que se necesitan, inclusive no solo a nivel de personal, sino que también a nivel presupuestario. Y ojalá, y con esto concluyo, empecemos a invertir de mejor manera los impuestos que cada uno de los guatemaltecos pagamos. Y bueno, hablábamos hace unos momentos que el Congreso de la República había planteado la reducción del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el próximo año. Y ante ello, el presidente electo, Alejandro Yamatei, ha solicitado a los diputados que reajusten estos recursos. La comisión, tengo entendido en números macroeconómicos, que hubo una disminución de 2.200 millones de quetzales de cómo fue presentado de parte del Ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en temas macroeconómicos, Guatemala está abajo de un déficit del 2.5% fiscal. Es muy importante porque las agencias calificadoras, como por ejemplo Standard & Poor's, Fitch y Moody's, que son las que califican la deuda y riesgo del país, toman en consideración este tipo de detalles que, digamos, de ser desfavorable, lo que sucede es que los bonos de Guatemala bajan en su precio y suben los intereses. Entonces, ¿qué significa eso? Que habría una mayor erogación de intereses sobre la deuda guatemalteca si Guatemala obtuviera, en este caso, una baja calificación por alguna de estas agencias calificadoras internacionales. Sandy, te digo algo, hay crisis política en Bolivia, pero se está volviendo también una crisis social dramática. Cuando regresemos de la pausa estaremos abordando esta situación que ha acaparado la atención mundial. No cambie, porque nosotros somos a la medida. Bolivia vivió hoy un día de incertidumbre porque fue el primer día sin Evo Morales en la presidencia. De esa manera entonces vamos a darle un resumen de todo lo que ha acontecido en las últimas horas y también acerca de la renuncia del presidente de Bolivia, donde se da a conocer también información relacionada a las reacciones de tanto la población y sobre todo también las medidas que se han tomado. No, esto es dramático, Sandy, lo que está pasando en Sudamérica. A ver, vamos a ser bien claros y bien sinceros. Usted lo ha visto. Sudamérica está ardiendo, ¿no? Lo que ha estado pasando, bueno, en Bolivia en este momento y lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile hace pocos días. Y así están los países. Mira los escándalos que el socialismo del siglo XXI ha traído, ¿verdad, Sandy? Por supuesto, pero a continuación le vamos a presentar entonces este resumen de lo que ha acontecido específicamente en Bolivia. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos... La crisis de no tener a un presidente en funciones se vio reflejada este lunes en Bolivia. La crisis política en la que Bolivia está sumida desde las elecciones presidenciales del 20 de octubre tomó un nuevo giro el domingo, cuando el presidente Evo Morales anunció su renuncia, presionado por llamados del jefe del ejército para que dejara el cargo, las protestas crecientes y reclamos de la oposición de un fraude electoral. Junto a él renunciaron el vicepresidente y los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, quienes por ley estaban en la línea de sucesión, con lo cual hasta ahora Bolivia se encuentra sin presidente. Y mientras los distintos sectores discuten qué hacer para superar la crisis, en las calles las dudas sobre el futuro son palpables. Se informó que la Asamblea Legislativa de Bolivia se reuniría el martes para tratar la renuncia del presidente Evo Morales. La senadora opositora Janine Áñez, vicepresidenta del Senado, asumió la titularidad de esa Cámara tras la renuncia del oficialista Adriana Salvatierra y anunció que llamará a sesión el martes. También los diputados han sido convocados para el mismo día. Después, en sesión conjunta de senadores y diputados, se elegirá al sucesor de Morales, quien renunció alegando un golpe de Estado que los opositores rechazan. La oposición dijo que el gobierno transitorio debe llamar a nuevos comicios. Grupos de choque que han perpetrado saqueos durante la madrugada todavía estaban activos el lunes, sobre todo en la vecina Ciudad del Alto, bastión de Morales. Las calles de La Paz estaban casi desiertas, los comercios cerrados, muchos bancos y oficinas cerradas y escaso el transporte. El paradero de Evo Morales es desconocido, aunque en su renuncia dijo que regresaría al Chapare, en el centro del país, y donde todavía es presidente honorífico de los cocaleros. Mientras que México anunció que le había concedido asilo al ahora expresidente boliviano.
esta es una crisis definitivamente muy grande. A ver, hagamos un poco de contexto junto con Sandy y usted. La Constitución boliviana, cuando llegó Evo Morales hace más de 13 años a la presidencia, permitía que los presidentes pudieran reelegirse una vez, y Evo lo hizo. Pero no conforme con esa situación, modificó la Constitución a través de una reforma para poder llegar a esta tercera vez que ejerce gobierno. Sin embargo, volvió a hacer un ardid, digamos, jurídico, Sandy, con una resolución de la Corte de Constitucionalidad, en este caso de Bolivia, para presentarse a esta cuarta reelección. Sin embargo, ¿por qué miramos estas situaciones de manifestaciones tan violentas, pero tan masivas en las calles de Bolivia? Más de 2 millones de bolivianos salieron a las calles por un fraude ya ratificado y confirmado por la OEA. El pueblo boliviano así lo ha entendido, y yo creo que al final de cuentas el mismo Evo Morales entendió que a través de fraudes pues no le resultó. No, y aparte de ello, cuando se tiene una ciudadanía tan vigilante, porque recordemos entonces que fue evidente también ese fraude que se mencionaba, que incluso se señalaba a nivel internacional, en el cual de repente de ir en bajas casillas con pocos votos resultó con un porcentaje súper alto. Y ganando en primera vuelta. Exactamente, en contra de la oposición. Es correcto. No. Esto lamentablemente, fíjate que es parte, digamos que una copia de lo que otros líderes del socialismo del siglo XXI han hecho. Nicolás Maduro en Venezuela ha utilizado, por ejemplo, este tema fraudulento. Sin embargo, en Bolivia tú decías un pueblo vigilante. Un pueblo paciente también, te diría yo, porque aguantó 13 años una dictadura disfrazada de democracia. Hablábamos al inicio de este tema, Julio, que vivieron un día sin Evo Morales como presidente, pero prácticamente sin presidente. ¿Qué va a pasar ahora? Sandy, la pregunta que haces es excelente. La Constitución boliviana dice lo siguiente: ante la falta definitiva del presidente, asume el vicepresidente, pero el vicepresidente también renunció. Entonces la Constitución boliviana dice que el tercero para asumir sería el presidente del Senado. Sin embargo, el presidente del Senado también renunció, al igual que los ministros de Evo Morales. Entonces, en este momento está completamente acéfalo el gobierno boliviano. Hay una posible solución, no contemplada en la ley, pero posible. Solamente analicemos qué posibilidades hay. La vicepresidenta del Senado, ante la renuncia del presidente, asumió temporalmente la presidencia, obviamente, de esa Cámara Alta del Senado. Pues si a ella se le otorgara la presidencia pro tempore de Bolivia, lo que se está comprometiendo es a convocar a elecciones y antes del 21 de enero ya tener los resultados, 21 de enero del 2020 precisamente, para que asuma en el tiempo correcto de lo que establece la ley boliviana el próximo gobierno. Pero la gran pregunta, Sandy, es si los diputados de oposición del partido MAS, del partido de Evo Morales, se van a hacer presentes para una decisión como esta, porque si no, la crisis es muy grave. Bueno, yo creo que ante la situación como se encuentra y como las personas también están exigiendo que se pueda controlar sobre todo y que se pueda ordenar el sistema político, yo creería que ellos, pues bueno, también decidieran apoyar para buscar la solución, porque la única solución que se plantea hasta el momento sería esa, ¿no? Si no, la ciudadanía creo que sería también en contra de ellos. Es correcto, porque ya lo que estamos viendo, y aquí lo ves tú, mira, perfectamente en las calles, lo que es una crisis política, que evidentemente la tiene Bolivia, se está convirtiendo en una crisis social. Y ojo, porque esa crisis social ha hecho ya que fuera de lo que es la policía, como ustedes pueden ver en estas imágenes acá en A la Medida, pues también el ejército haya salido a las calles. Y si no se le encuentra una solución real, pues algo de los temores, yo no sé si llamarle temores o posibilidades de lo que puede pasar, es que el ejército entonces, en todo caso, pues pueda tomar el mando. Pero esto qué tan bueno también puede ser en este momento de crisis. Efectivamente, algunos se preguntan, bueno, ¿y qué pasó con Evo Morales? ¿Dónde se encuentra? A ver, dinos. Hay una fotografía que está circulando, Julio, del momento donde está específicamente. Ya se encuentra en un avión que han enviado incluso México, porque México ofreció asilo político para Evo Morales. Y ahí se demuestra entonces cómo pues él va rumbo a México. Es correcto, tienes toda la razón. Ahí está, muy bien dicho, Sandy. La foto es elocuente. Evo Morales sosteniendo la bandera, el pabellón, en este caso, de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué pasó? Evo Morales, al renunciar en el avión presidencial boliviano, trató de ir primero a Brasil, le negaron poder sobrevolar el espacio aéreo. Trató de ir a Uruguay, le dijeron que no. Trató de ir a Argentina, Argentina le negó también esa posibilidad. Cuando se le fueron cerrando esas situaciones, entonces
se recordó de que hay un país que siempre mantiene una postura, porque esto es ya una tradición mexicana. Ellos no toman parte, pero siempre están anuentes a brindar asilo en calidad de asilo político. Y por eso el gobierno mexicano se ofreció a brindar este asilo político a Evo Morales, y ahí está, precisamente ahora sí, Evo Morales ya rumbo a lo que es México por esta razón. Pero sus aliados, sus amigos sudamericanos le dijeron que no a Evo. Impresionante. Ya para ir concluyendo, Julio, con este tema, ¿cuál será el futuro de Evo Morales? Es decir, ¿qué implica que tenga asilo político por parte de México? ¿Qué implica entonces con este fraude que se señala? Es decir, podría ser perseguido, podría enfrentar algún tipo de proceso judicial. ¿Qué pasará con él finalmente? Muy interesante esta pregunta. Yo creo que si el pueblo boliviano y de cualquier país necesita conocer la verdad. Al conocer la verdad necesita que también se persiga, si hay que hacerlo penalmente, a quienes falsearon lo que es la voluntad popular a través del voto. No puede ser que si se cambiaron los votos, se alteraron los resultados, esto vaya a quedar impune. Ya el tema de lo que pasará o no en la situación del asilo político va a ser muy difícil, porque recordemos que parte de la protección que te da ese asilo político es de no ser entregado nuevamente al país de donde saliste por esa persecución o supuesta persecución política. Como sea, aunque en este momento, ya para ir concluyendo, Sandy, Bolivia está viviendo una crisis. Ojalá que de esa crisis logren sacar lo mejor y pues Bolivia encuentre el camino nuevamente hacia la democracia. Y se olviden de algo, ya no más polarización ni de izquierdas ni de derechas, es decir, que piensen en Bolivia y que hagan lo mejor por su país. Muy buena conclusión. Así que de esta manera vamos a concluir el programa de ese inicio de semana. Le agradecemos a usted por estar pendiente del análisis y también por compartir con nosotros por medio de las redes sociales. Feliz noche. Chao, hasta mañana.